Imagínense un billete, 100,000 millones de dólares de estos billetes convertidos en una bala. Pero esa bala es una daga mortal que apunta directo al valor del dólar. El dólar estadounidense está bajo ataque y es fuego amigo con su propia moneda. Y no es de la manera en la que muchos se pudieran imaginar. China ha iniciado una jugada estratégica en el mundo financiero bastante arriesgada. Podríamos decir casi que es esta la última carta, el último intento de China para lograr colapsar el valor del dólar en el mundo financiero. Déjenme explicarles de qué se trata esto. Tiene un objetivo muy claro, que es quebrar a la moneda más poderosa del planeta. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues ya hoy varios medios de comunicación serios en el mundo financiero, como incluso Bloomberg, están anunciando cómo los bancos chinos han apostado más de 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares contra el propio dólar. Y lo que están haciendo es esperar que su valor caiga. Este movimiento no es una especulación cualquiera, es una apuesta colosal que podría cambiar el equilibrio del poder económico global. Ahora, ¿por qué está China tan decidida a ver que el dólar colapse? ¿Qué implicaciones va a tener esto para el resto del mundo si el plan de China y sus aliados tiene éxito? Estamos hablando de un gran bloque. China no está sola en esta jugada. Y esto ya nos está llevando a cuestionarnos si están comenzando una embestida a gran escala en contra de la moneda estadounidense. Pero miren, si el dólar cae, las repercusiones van a ser inmensas, no solamente para los Estados Unidos, eso no hay que perderlo del mapa. Va a haber repercusiones para casi todas las economías del planeta que dependen de alguna u otra manera del dólar, incluido México. Entonces, este es un riesgo que China está tomando, es una apuesta inmensa y lo que están haciendo los bancos chinos en este momento se llama posición corta. En términos simples, lo que significa esto es que le están apostando a que el valor del dólar colapse, a que caiga. Es una estrategia muy común en el mercado de valores, apostar, por ejemplo, al valor de las criptos, al valor de commodities, al valor de los stocks, pero cuando se aplica una moneda tan importante como el dólar estadounidense, entonces las cosas se ponen bastante serias. Los bancos chinos ya han estado ejecutando este tipo de transacciones desde el año pasado. Lo comenzábamos a hablar gradualmente en esta mesa y el año pasado ya comenzaban a intercambiar yuanes por dólares con la esperanza de que cuando llegara el momento de hacer el reembolso, pues el valor del dólar fuera menor que el actual. Es una apuesta enorme. Si esto llegara a ocurrir, pues los bancos chinos, que ya están muy metidos en esto, ganarían muchísimo dinero. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si esta última carta de China no funciona? ¿Qué pasa si la última estrategia de China no logra tener éxito? Bueno, en ese caso, China podría definitivamente enfrentar enormes pérdidas, algo que ya está sucediendo. También lo hablábamos hace varios meses. Ha tenido China pérdidas estimadas entre 5 y 16,000 millones de dólares. ¿Por qué entonces China está haciendo algo tan arriesgado en uno de sus momentos que, digamos, no es el mejor en términos financieros? La respuesta, claro, está en la situación económica que tiene el propio yuan. En los últimos meses, pues hemos visto cómo el yuan ha perdido su valor frente al dólar, ha alcanzado uno de sus niveles más bajos en 7 meses, en junio de este año para ser exacto, mientras que por otro lado, pues la economía china se ha debilitado mucho. Gran parte de esto, lo platicábamos también aquí, tuvo que ver con la caída de Evergrande. Y bueno, este fue apenas uno de tantos escenarios que le cayeron a China como una desgracia tras otra. Y el dólar le ganó terreno al yuan en ese momento y esta combinación pues ya puso a Beijing en una posición bastante difícil. Pero en lugar de arreglar su economía interna, ahora China ha decidido atacar directamente al dólar
en un esfuerzo por impulsar el valor del yuan a través de esta estrategia financiera que es demasiado arriesgada. Pero, por arriesgada que sea, no solamente es una maniobra defensiva. China está buscando ya algo mucho más grande, que es el primer paso de una guerra financiera junto con todos sus aliados que podría terminar por hacer precisamente que el dólar colapse. Y esto podría incluso ser el inicio de un enfrentamiento económico directo de oficialmente dos de las mayores economías del mundo, China y Estados Unidos. Por eso Beijing, Xi Jinping no solamente está jugando con el dólar, sino que también lo que está haciendo es intentando colapsar al dólar, consolidando su poder financiero desde su propia casa. Hace ya más de un año que Xi Jinping, de hecho, comentábamos cómo había hecho un llamado a las propias autoridades regulatorias para que fortalecieran las inversiones financieras dentro de China y dejaran de fortalecer al dólar estadounidense, y ahora pues están intentando competir con el mismo Wall Street. Es una de las notas que también se está comentando hoy en el mundo financiero. Y ya el resultado ha sido que se han fusionado dos de las corredoras más grandes de China, que es Guotai Junan y también Securities y Haitong Securities. Estas dos ya se juntaron y estas firmas van a tener activos combinados de más de 230 mil millones de dólares. ¿Saben qué significa esto? 230 mil millones de dólares, para decirlo de otra manera, los está convirtiendo en una verdadera amenaza para las firmas de inversiones estadounidenses. Es una amenaza seria para el dólar. Con esta jugada maestra, con esta consolidación financiera, no solamente estamos viendo una táctica comercial de China y sus aliados, sino que es un movimiento bastante calculado para desafiar a los gigantes de Wall Street en su propio terreno, en su propia casa y con su propia moneda. China está desafiando todas las predicciones y está observando ya cómo varias firmas estadounidenses están expandiendo dentro de su territorio, y ahora pues parece que está lista para devolverle la cortesía a Washington. Esto no había pasado antes en esta dimensión. Ahora la pregunta es si China realmente puede tener el tamaño para desafiar a Wall Street, para jugar dentro de la casa de los Estados Unidos y salir victorioso. O si de alguna manera China está subestimando el poder que Estados Unidos aún tiene en los mercados financieros globales, porque finalmente estamos hablando pues de la moneda de reserva mundial, y esto no tenemos que perderlo de vista, pero tampoco hay que olvidar que estas jugadas vienen en un momento muy crítico para la economía global. Ya si nos salimos un poco de lo que es China, vemos cómo los inversionistas pues están huyendo del mercado chino, sobre todo por su desaceleración económica, lo hablábamos también hace unos meses, y Estados Unidos está continuando fortaleciéndose de alguna u otra manera, sobre todo con economía de guerra. Ha estado también ganando terreno en el mundo del gas, en el mundo del petróleo, sobre todo porque se ha convertido ya, producto de la guerra en Ucrania, en el exportador más grande de gas a Europa. Y esto pues ya está de alguna manera, directa o indirectamente, atrayendo capitales de todo el mundo hacia los Estados Unidos. Es una inmensidad de dinero que ha dejado a China ya vulnerable. Pero la manera en la que China está ahora respondiendo es, más allá de replegarse, lo que nadie esperaba es que China atacara, embistiera al dólar, a la moneda de reserva mundial, y pues hay varios riesgos en puerta, porque si el dólar se fortalece, pues las pérdidas para los bancos chinos van a aumentar significativamente. Es un tiro de una sola bala, y si esta bala falla, pues Beijing podría asumir riesgos enormes. No hay ninguna garantía de éxito de que esto le funcione a China. Pero mientras esto pasa, pues el resto del mundo ya está muy preocupado, porque no sabemos si China va a tener éxito en esta embestida, que es una jugada bastante arriesgada. Pero lo que sí está claro es que no es una simple estrategia económica. Ya estamos viendo el despliegue de todo un plan muy bien calculado, uno que está teniendo consecuencias profundas para el mundo del orden económico global, y pues veremos cuáles son los resultados de esto, pero sobre todo fíjense que también hay que ver cuáles son
los resultados de estas consecuencias en Europa, en América Latina, porque este nuevo orden que podría estar ya en puerta, pues podría tener efectos secundarios para México, y la clave está en el control de las monedas y en la capacidad que tienen para influir. China ya nos ha mostrado muchas veces, y este es un ejemplo muy importante de lo que nos está anunciando hoy Bloomberg, que no tiene miedo a jugar fuerte, que no tiene miedo a investir al dólar, a intentar jugar hasta su última carta, a pesar de las consecuencias que pudiera tener, que pudieran ser gravísimas, porque si algo es seguro es que las guerras económicas, no muy diferentes de las guerras bélicas, que son las más importantes, las que está librando China en este momento con Estados Unidos, también tiene víctimas. Y las preguntas pues son, claro, ¿cuáles van a ser las víctimas? Porque no se va a quedar esto entre Estados Unidos y China. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Miren, si el dólar colapsa, si China tiene éxito, yo creo que a más de un país del mundo le daría gusto, hasta que ese mal llegue a su propia casa, porque eso va a pasar. Y entonces hay que pensar en eso. ¿Cómo van a responder los bancos centrales de otros países, incluido México, cuando esa guerra financiera estalle? Porque China está jugando un juego bastante peligroso y no está solo en este campo de batalla. El Banco Central Europeo, por ejemplo, estaba yo leyendo hace unos momentos cómo ya está siguiendo muy de cerca estos movimientos de China, porque hay indicios muy serios de que van a tomar incluso en Europa medidas para proteger al euro en caso de que el dólar comience a caer. ¿Por qué? Porque Europa sí cree o está considerando la posibilidad de que el dólar colapse, y por lo menos, por poco probable que sea, siempre existe una probabilidad, y parece que no es mínima. Pero luego está América Latina, porque muy en particular nuestra región es demasiado vulnerable a las fluctuaciones del dólar. Y si el valor del dólar se desploma, pues ¿saben qué va a pasar? Países como Brasil, México, ya ni se diga Argentina, van a enfrentar serias dificultades económicas porque gran parte de la deuda está denominada en dólares, la deuda externa. Entonces, ¿qué significa esto para México, por ejemplo, si el plan de China contra el dólar llega a funcionar? ¿Han escuchado ustedes ese dicho de que los bancos nunca pierden? Bueno, pues al ser el dólar la moneda de reserva mundial, ellos tienen la chequera y no van a estar dispuestos a perder. Pero si lo hacen, primero, como decimos en México, se va a pasar a traer entre las patas a muchos, y entre ellos estarán nuestros países. Las cosas no se van a ver nada bien, por ejemplo, para México, que dependemos en gran medida de una relación comercial muy estrecha con los Estados Unidos, y si el dólar cae, pues eso de alguna manera va a terminar sacudiendo la estabilidad económica del país de una forma increíble. Miren, y yo sé que a veces nos apasionamos en este tema, pero ahora sí hay que verlo con la cabeza fría, porque si le pensamos un poquito en cuál va a ser el impacto de los precios de todo, porque si el dólar se debilita, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las importaciones que México hace a los Estados Unidos? Casi todas se pagan en dólares. Pues lo que va a pasar es que se van a encarecer. Y estamos hablando no solamente de ciertos productos, básicamente es todo, desde tecnología, materias primas, maquinaria, medicamentos. Si el dólar se cae, pues todos esos productos se van a volver más caros para México. Y el resultado pues va a ser un aumento en los costos de todo que va a afectar pues al consumidor mexicano. Y ya sabemos lo que pasa cuando todo empieza a subir de precio. La inflación se dispara. Y no son buenas noticias, pero no nada más es eso. El peso mexicano, que está fuertemente vinculado a la suerte del dólar, ¿qué va a pasar si el dólar colapsa? Pues el peso mexicano también se va a tambalear. Es inevitable. Un desplome en el valor del dólar va a desestabilizar de alguna manera el tipo de cambio de México, porque tenemos relaciones comerciales fuertísimas. Y eso va a provocar, por supuesto, una volatilidad en los mercados financieros. Y si algo, créanme, no quiere ver México, es una moneda volátil. Ya no más. Ya lo vivimos. Ahora estamos probando las mieles de una moneda fuerte llamada superpeso, pero también vemos que es muy vulnerable a este tipo de cambios. Vean cómo cerró el peso precisamente el mes pasado, que lo acabamos de terminar. No en los mejores términos, habíamos visto mejores tiempos.
Y todo esto pues ya estaría generando una incertidumbre precisamente en los inversionistas. ¿Y qué van a hacer precisamente los inversionistas si el dólar pierde valor? Pues probablemente van a buscar refugio en monedas más estables. Y esa fuga de capital que va a tener México va a afectar a la inversión mexicana extranjera, por supuesto, y eso sin pensar en algo muy poderoso: las remesas, que son la principal fuente de ingresos del país. México es uno de los principales receptores de remesas en todo el planeta. Hay millones de familias mexicanas que dependen del dinero que les envían desde los Estados Unidos, por supuesto en dólares. Y entonces, si el valor cae, pues el poder adquisitivo de todas esas remesas va a ser menos. Imagínense millones de familias mexicanas que ahora reciben menos dinero por el tipo de cambio, y no porque les manden menos, sino porque el dólar simplemente vale menos, porque colapsaría. Y aquí es donde hay que preguntarnos, ¿qué va a hacer México si China tiene éxito con esta jugada que estamos viendo hoy, que nos reporta tanto Bloomberg como en el 1-2 que nos reportan ya varios medios acerca de la jugada que está haciendo en el mismo Wall Street? ¿Cómo va a proteger México su propia economía? Y miren, yo creo que tal vez Claudia Sheinbaum debería reconsiderar ya esa vieja oferta de unirnos a los BRICS, Alba. Lo dejo ahí nada más sobre la mesa. Es momento de diversificar, de no tener siempre, como lo hemos dicho, todos los huevos en la misma canasta. Porque como lo veíamos anteriormente, y ya lo estamos viendo, hace algunas semanas la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que se preparara el mundo para una posible crisis en el 2025. Y lo que estamos viendo ahorita que está haciendo las movidas chinas, pues es la antesala de eso. Muchos decían en el chat, es que China no puede hacerlo porque su economía depende de Estados Unidos. Yo creo que es al revés. El mundo depende de China. China es uno de los países de que todo depende de ellos. Quedó una muestra ahora que pasó la pandemia. Todo se paralizó porque en China su economía, sus fábricas se cerraron. Todo estaba paralizado. Hubo cortes en las cadenas de suministro derivadas ¿de dónde? Derivados de China. China es uno de los principales países del mundo para la tecnología, díganme qué autoparte o qué parte de la maquinaria automotriz no tiene un componente chino. Los microchips que vienen de Taiwán y que vienen de partes de China se necesitan para los celulares, computadoras, para las licuadoras, para todo, para los automóviles. En gran medida, el mundo depende de China por sus suministros. Ha ido evolucionando su manera de hacer mercado y ahora todo mundo tiene algo. Ustedes en su casa seguramente tienen algo que viene de China. Por increíble que parezca, China está en todos los rincones del mundo. Ha sabido ir ganando terreno. Lo que ahora estamos viendo con estas jugadas, pues es el famoso nacimiento y es otro tembelequeo del famoso mundo multipolar que están tratando de hacer. Por supuesto. Entonces, el dólar se ha utilizado a lo largo de la historia como una arma. Las sanciones han sido eso, armas. Si tú no estás conmigo, entonces asumo que estás en mi contra y ahí te van las famosas sanciones y ahí vemos el caso del bloqueo que tiene Cuba por más de 60 años, de las sanciones que tiene Venezuela y de muchos otros países y muchas otras empresas que entran en la lista negra porque simple y sencillamente no siguen los lineamientos que pone Estados Unidos. Y entonces, quitarle la hegemonía al dólar es contrarrestar ese peso. Decían muchos, es que no se puede porque el dólar es la moneda más poderosa. Está perdiendo ese poder cuando vemos que el petrodólar dejó de existir, que ahora los BRICS, por decirlo así, que Rusia trae el 80% del petróleo del mundo en la bolsa, que los BRICS están teniendo todo el control del petróleo y estamos viendo que entonces ya hay muchas naciones que no solo están comerciando con dólares, que están comerciando ya con yuanes. Lo hizo Argentina, varios países de Latinoamérica ya lo han hecho, están empezando a comerciar con yuanes y estamos viendo la diversificación de las monedas. Por supuesto. Mira, Alba, déjame mostrarte, porque yo creo que vale la pena leer aquí algunos de los comentarios de nuestros amigos. Dice Tenoch Guerrero, es pura especulación sobre escenarios que todavía no han pasado. Bueno, ya pasó. Esto que reporta Bloomberg
no es algo que probablemente pase. Es que China ya puso sobre la mesa $100 mil millones. Ahora, lo que dice nuestro amigo Tenoch es que supongo que la especulación es sobre lo que no sabemos si pasará o no pasará. Pero ya se la están jugando la carta. Y ahora hay otra cosa, Alba. El problema es que el valor de esto es pura especulación. Exacto. No está respaldada. Tienes por ahí mi barra de oro. Déjeme ver. Pero ya la empeñé. ¿Ya la empeñaste? Me hacía falta para las inscripciones de los niños. No es cierto. Pues aquí la tengo. Mira, es ilustrativo, claro, todo esto. Todo esto es especulativo. Es juguete. Igual que el real. No hay mucha diferencia. Esto es... El real es papel como este. La única diferencia es que el real tiene unos sellos de seguridad que nos dicen que especulativamente vale algo. ¿Según quién? Pues nadie, el dueño, el Banco Central. Pero el Banco Central, ¿en qué se basa para decir que esto vale algo? Porque los imprime como si fuera feria. No está respaldado que nos digan, ¿sabes qué? Cada fajo de esto vale un lingote de estos. No hay nada. Cada fajo de estos vale petróleo. ¿Petróleo de dónde? ¿De Arabia Saudita? Ya te dio la espalda. ¿De dónde? ¿De Venezuela? Hay sanciones contra Venezuela. ¿De dónde? ¿De Rusia? Pues mira cómo estamos. Esa especulación pura, Alba. Claro, y en este momento se puede decir que el petróleo de Venezuela no está bajo el dominio de Estados Unidos. Más bien está bajo el dominio de Rusia. Y aún así, lo veíamos el otro día, cómo compañías estadounidenses tienen contratos compartidos. Sí. Precisamente con compañías de petróleo venezolanas, propiedad del Estado, y tienen este contrato de colaboración amistosa, por decirlo así, porque de alguna manera sigue habiendo intereses en el petróleo venezolano, que tiene las reservas probadas más grandes del planeta Tierra. No las pueden vender por las sanciones, pero en algún punto van a tener que hacerlo. Y el problema es a quién se le van a quedar. En fin, todo esto, Alba, porque definitivamente esto es especulativo, al igual que el valor del dólar, que también es especulativo. Hoy en día ya no tenemos monedas que valgan algo real. Eso ya dejó de existir hace mucho. Todas las monedas valen en su mayoría nada, es papel. Solamente el 20% del dinero que existe en el mundo es físicamente impreso. El otro 80% es electrónico. Quiere decir que ni siquiera vale, es un dígito, un tecleo que hacen virtual, pero si tú vas al banco mañana y quieres sacar $1,000,000 y los tienes, pregúntame si te los dan. No te los van a dar, te van a decir que tienes que ir con tiempo para ver cómo los reúnen de otros bancos, etcétera, porque no se opera ya con el valor. Si todo el mundo sacara su dinero al mismo tiempo para verlo constante y sonante, nos daríamos cuenta que es un gran fraude. Claro. Porque no existe ese dinero. Lo que existe es la deuda. Eso sí que es muy real. No, y sobre todo cuando ponemos el dólar, también hay que decir, hay muchas monedas en el mundo y el dólar es la única moneda en el mundo que está respaldada en deuda. Sí. Porque vean la moneda del país que quieran. Están respaldadas en oro, en plata, ¿no? En petróleo, en diamantes, en metales raros, en tierras raras, en lo que ustedes quieran. Pero el dólar es el único que está respaldado en deuda, amigos. Es lo único. Eso dirían los chavos, pues ya ni tan chavos. ¿Y eso qué? Es decir, Alba, ¿de cuándo acá uno vale por lo que debe? Puta, pues yo sería millonario. Si entre más debes, más vales, pues entonces díganme qué regla es esa para endeudarme todo lo que pueda. Si entre más debo, más vale. Y sí, el país más endeudado del planeta Tierra, chécate, Alba, el techo de deuda que tienen en estos momentos, los Estados Unidos. Ahí podemos darnos cuenta de cuál es precisamente el valor real, Alba, que tiene el techo de deuda bajo la administración de Biden. Entonces, claro, se ponen esa regla para decir, entre más debo, más valgo. Por eso debo muchísimo. Claro. Bueno, ¿y cómo sé que puedes pagar? Exacto. Y ahora, otra cosa muy curiosa es también China es uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aguas con eso. Entonces, Estados Unidos es el país que más debe en el mundo en términos de la magnitud de su economía. Y la pregunta es, ¿a quién le debe? A los tenedores de bonos. ¿Y quiénes son? Pues, de hecho, China era el número 1. Sí, ya no sé, me parece que al vender
El que le sigue es Japón. Japón. Ahora es Japón porque China se deshizo de una fuerte cantidad de bonos del tesoro. Ha ido poco a poco dándole estocadas al dólar, pero es el segundo. Era el principal tenedor de bonos del tesoro. Ahora está en el número 2. El principal tenedor es Japón y en segundo lugar está China. ¿Te acuerdas de esa película de Toy Story? Donde sale este peluche que se ve hasta sucio, viejito, ¿Lotso? que se llama Lotso. Y entonces Woody les ¿Que dice... huele a frutitas? Que huele a frutitas. Y le dice Woody, ¿no se dan cuenta que Lotso los convirtió en una pirámide y se puso él encima? Pues realmente sí. desde tiempos de Nixon, cuando esto realmente sí había una correspondencia en, oye, tengo esto, vale esto. Sí. Oye, ya no quiero tener esto, voy al Banco Central y me van a dar un lingote de oro. Es corresponsal, digamos, hay una correspondencia. De hecho, son pagarés. Los Eran bancos. pagarés. Sí. O sea, originalmente los dólares, esto perdón. decía, estos Los dólares bancos. de verdad tenían la leyenda Ajá. de que podías irlo a cambiar por una proporción de oro. Una medida de oro. Sí, ahora y tú ya ibas no. al Banco Central y decías, mira, tengo estos billetes, lo quiero sacar en oro. Ahora ya no lo sacas en nada. Ve al Banco Central estadounidense y los bonos del tesoro los puedes cambiar por estos. Sí. Y estos a su vez los puedes cambiar por bonos. Y cuando se les acaban, imprimen más. Exacto, sacan la impresora. Pues sí. Y están igual que esto. Bueno, estos no son de veras, estos son de juguetitos, pero... Pues no hay mucha No, diferencia. exacto, es lo que iba a decir. No hay mucha diferencia porque necesita más dinero Biden y pues saca la impresora, imprime más billetes. De hecho, en los sexenios de los últimos presidentes, el sexenio, bueno, no, el mandato, porque Sí, no son 6 años. Cuatrienio, pues. El cuatrienio de Biden ha sido uno de los gobiernos de Estados Unidos que más dinero Sí. ha impreso. Y que más han endeudado al Y país. que más han endeudado al país. O sea, no importa cuánto dinero imprima, sigue Sí. endeudando al país. Y llegando al nuevo techo de deuda. Llegando al nuevo techo, sacando la impresora y pues es que hay que mandarle a Ucrania, hay que mandarle a Israel, hay que mandarle a todo mundo y no ve los problemas centrales que tiene dentro del país, porque alguien decía en los comentarios, es que China tiene problemas internos muy serios. Sí, por supuesto, nunca había tenido una tasa de desempleo tan alta como la Sí. tiene en este momento. De hecho, dejaron de publicar los números por lo mismo, porque tienen una tasa de desempleo muy grande. Bueno, Pero- pregúntame por qué estábamos hablando apenas hace 2 meses de un probable colapso de la economía mundial, porque se dio a conocer la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Y Exacto. oh, sorpresa. Oh, sorpresa. O sea, no es únicamente, desafortunadamente, el único país que tiene problemas internos no es China. Ojalá fuera Sí, es China, el porque mundo no las entero. dejaría barata, ¿verdad? Pero es el mundo entero. Vean tantito los números de Estados Unidos, aún maquillándolos, porque les decíamos el otro día. El índice de pobreza supuestamente en Latinoamérica es muy alto. Y no lo vamos a decir que no. Sí, es verdad, tenemos un índice de pobreza muy alto. Pero si nos vamos a los famosos países del primer mundo, nos vamos a dar cuenta que sus índices de pobreza también son extremadamente altos, pero ellos truquean esos números y los maquillan porque hacen varios tipos de pobrezas y entonces ahí despliegan claro. y solo cuentan uno, la parte más baja. Pero si sumas todos esos índices de pobreza, te das cuenta que ha aumentado muchísimo en En los México el últimos pobre años. es dueño de su casa. Claro. El rico no. No. Bueno, el que dice que es rico. El pobre es el dueño de su casa. El que tiene pobreza es el que tiene su casita de lámina de cartón, etcétera. Sí, pero su es suya. terrenito. Y su terrenito y ahí tiene. En estos países el problema es que es muy fácil caer en situación de calle. Sí. Porque si tienes un accidente, una mala situación, un desempleo y dejas de pagar tu hipoteca en 3 meses, te pueden recoger Sí. tu casa y terminas en la calle y sin una dirección nadie te va a contratar y sin un trabajo no vas a poder acceder a una renta ni etcétera. Nada. Y es un ciclo en donde si te sales de las reglas de la economía, pues la Sí. puedes pagar muy no, caro. y luego te sacan de la casa y tienes pues una evicción porque te sacaron de Sí. tu propia casa, te sacó el banco, no te van a rentar porque ya tienes una evicción. Claro. Si estabas rentando y te sacaron porque no pudiste pagar la renta, porque tuviste un accidente, no pudiste trabajar por lo que sea, no pudiste pagar la renta, te sacan, tienes una evicción, nadie te renta. De entrada se te arruina tu buró de crédito, Sí. que aquí es el credit score, y eso te lo van a pedir hasta para rentarte un cuartito pequeño. Sí. Y sin eso, nadie te lo va a rentar. Por cierto, ¿podrá China colapsar el dólar y dominar a la economía mundial? Las opciones son sí, ya lo está logrando.
no, el dólar es imparable o depende de las políticas globales. Los invitamos a votar en la encuesta de YouTube y recuerden que si para cuando nos están viendo, pues la encuesta está cerrada, siempre pueden optar ustedes, por supuesto, por en los comentarios decir su opinión, Alba. Así es. Dice por aquí nuestro amigo Alejandro Cruz, China sí tiene problemas internos, pero Estados Unidos tiene problemas peores. Es que desafortunadamente, como les decía, no es únicamente China, porque si fuera únicamente China quien tuviera problemas internos, nos los dejaría muy barata al resto del mundo. Claro. Porque entonces todos los demás estamos exentos. Pero desafortunadamente, si miran las gráficas, y les digo, sean muy críticos, porque los famosos países de primer mundo también hacen trampa, también despliegan sus estadísticas para maquillar los números y que no sean tan altos como los vemos en Latinoamérica, que son más crudos, porque ellos no dejan que se maquillen. Pero las tasas de pobreza han aumentado, las tasas de desempleo han aumentado, no solo en Estados Unidos, también en Canadá. En el famoso grupo del G7 hay números fuertísimos y malísimos que no los veíamos antes, pero les digo, los maquillan. ¿Qué está pasando con Alemania? Tiene una contracción de su economía. ¿Qué está pasando con Japón? Entonces, esos son los maravillosos grupos del G7. Se supone que las 7 economías más fuertes del mundo y estamos viendo problemas. Ahora, Alba, ¿qué deseo en lo particular? ¿Que le vaya bien a China con esto? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque si pensamos, Alba, mira, yo me veo aquí un poco congelado. Me parece que se congeló mi imagen por aquí. Disculpen. Ay. ¿Sí? Oye, sí. Sí. A ver, déjame ver. No te preocupes, ya sí, ahí estoy congelado, pero sí existo en la vida real. Pero si pensamos, Alba, en estos momentos, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues nos vamos a dar cuenta de que lo que tenemos que ver aquí, Alba, es el hecho de que si el dólar cae, se pasa a traer entre las patas al peso mexicano. Y fíjate que México tenía en puerta un gran negocio pendiente con China, con la industria automotriz, y parece que acaba de dar marcha atrás a esto. Claro, por la presión de los Estados Unidos, porque es nuestro socio comercial más grande. México es el importador, el exportador más grande a los Estados Unidos en bienes y servicios. El más grande, el número 1. Entonces, si el tío Sam está en apuros, México también lo va a estar. Y las remesas mexicanas, que son una de las fuentes de ingresos más grandes o la número 1 del país, pues también va a estar en apuros. ¿Qué opina la gente? ¿Podrá China colapsar el dólar y dominar la economía mundial? Pues el 74% cree que sí, que ya lo está logrando. El 21% cree que depende de las políticas globales. Y el 5% cree que no, que el dólar es imparable. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.